titulado Ungidos para reinar, entrenados para pelear. Relata la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 17. Una historia que a mi vida la ha marcado muchas veces. Porque hay batallas que a ti te toca enfrentar y demostrar lo valiente que hay dentro de ti, pero sabiendo que tu entrenamiento no ha sido igual a las personas que te rodean. ¿Aló? Si tu entrenamiento es igual al que está a tu lado, de nada valiera que en el secreto tú buscaras la intimidad con el Padre. David no improvisó. David en lo secreto y en la soledad fue formado. No hablemos tanto del enfrentamiento en el campo. Yo hoy quiero hablarte de esa temporada de entrenamiento de David. Es muy bonita la historia en 1 de Samuel capítulo 17, porque relata una anécdota, una historia que desarrolla, que cada vez que tú lo lees te llena de valentía, que cada vez que tú lo lees tú dices: no hay gigante que pueda en contra mía, yo sé en quién he creído. David mostró una vez más que no iba en la capacidad del tamaño, no iba en la capacidad de la apariencia, que esto se ve es en el entrenamiento secreto que tú tienes con Dios. David no improvisó. Él sabía quién era, en quién confiaba y en qué entrenamiento había entrado. Dice la palabra que David era el menor de sus hermanos. David había sido ungido como rey en Israel ya. David no estaba sentado en el trono, pero de su cabeza ya había recibido el aceite de la unción para poderse sentar en el trono. Pero David sabía que para que esto se diera había que pasar un proceso, había que venir etapas, tenía que vivir momentos y ocasiones para poderse sentar en el trono con un carácter lleno de autoridad. David sabía que lo que él estaba haciendo en la casa de su padre, sujetándose, cuidando ovejas, lo iba a llevar un día a sentarse en el trono y decir: el que cuidaba ovejas, el que olía ovejas, hoy se sienta en el trono. No es solo la unción, es el entrenamiento donde Dios te ha llevado. El día que ungieron a David, su padre le dijo a Samuel: sí, aquí están mis hijos. El profeta tenía el cuerno en sus manos. El cuerno rebosaba de aceite. Había ansia de conocer cuál era el rey que Dios había escogido para gobernar conforme a su corazón. El pueblo quería saber quién era el hombre que iba a direccionar. Samuel en su humanidad se dejó llevar por las apariencias, porque hoy en día tú ves a alguien y tú dices que este califica, pero para Dios no es la apariencia, para Dios es el entrenamiento en secreto, en donde Él te ha formado, a donde Él te ha llevado. El profeta, el proceso que ha vivido es el vínculo, es la cancha, es el gimnasio que Dios está usando para sacar el mejor músculo de carácter en ti. Pasaron los hermanos. Samuel dijo: será este, hasta que Dios le dijo: ninguno de estos es. Y le dijo: Isaías, ¿hay alguien más de tus hijos? Y le dijo: sí, hay uno. Está cuidando las ovejas. Empezamos mal. No calificaba. No era hombre de guerra a la apariencia humana. David no había ido a un centro de batalla, pero en el secreto peleaba con el león y con el oso. En el secreto, donde nadie lo veía, donde nadie sabía lo que hacía. En medio del arpa adoraba, con el arpa glorificaba, cuidaba las ovejas. Pero cuando venía el león y el oso, sacaba su entrenamiento y decía: yo sé que hay un día que habrá una batalla que tendré que pelear, y como lo hago con el oso y como lo hago con el león, lo haré, porque la victoria será entregada en mis manos. Dígale al que está a su lado: la unción es necesaria. La unción te lleva a reinar, pero unción sin carácter es igual a fracaso. Unción sin carácter es destrucción ministerial. Hay mucha gente loca hoy en día que le dicen: Dios te ungió para rey y quieres sentarte en el trono. Pero yo hoy vine a hablarle a la gente de Buenaventura, a la gente de la casa del Padre, que sabe que hay una etapa de entrenamiento, hay un proceso en silencio, hay algo que te está formando.
que el trono te espera. Pero antes de sentarte en el trono, tienes que cuidar las ovejas de tu padre Isaí. Cuando Samuel llegó a la casa del padre, déjeme utilizar mi imaginación. Hasta Samuel tenía que taparse la nariz. Cuando David llegó, yo me imagino que el papá le dijo: oveja, cambiate. Y Dios le dijo a Samuel: no, si las ovejas van delante del pastor, ¿a qué podía oler David? Las ovejas haciendo popó y David va para adelante. Las ovejas necesitaban ser mutiladas, que ahí estaba David. Su aroma no era el mejor, pero él estaba siendo formado en el secreto. Él estaba siendo formado en lo oculto. El campo de entrenamiento de David fue esas ovejas. David no sabía que iba a llegar un momento donde iba a haber un Goliat que desafiaba al pueblo de Dios, pero él seguía creyendo que el que ese día iba a recibir la unción del reino, la unción del trono, tenía que vivir el proceso. David no se levantó de la mesa y dijo: mis hermanos, padre, ahora yo soy rey, me voy para el palacio. No. Él volvió a cuidar las ovejas del padre, porque él sabía que en ese lugar era donde estaba su formación. Yo hoy no vine a hablarle a gente emocional. Yo hoy vine a hablarle a gente que sabe que el proceso duele, que el proceso causa heridas, pero que esas heridas son la muestra gratis del guerrero del que tú estás hecho. Dile al que está a tu lado: yo te quiero mostrar mis heridas. ¿Sabes? Si no somos formados en el carácter, no podemos sostener la autoridad. Si tú decaes de carácter, tu humanidad te va a vencer. Por eso hoy en día hay mucha gente que comienza a correr con ganas de ministerio, pero se queda en medio del camino. Porque esto no es del que corre, este es del que cree y se forma en autoridad de carácter. ¿Sabes por qué muchas cosas han pasado en tu casa? Porque careces de carácter. Porque el que un día llega y dice: aquí todo se hace por fe, cuando la prueba y el proceso viene, tú eres el primero que te quebranta llorando y diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me habló? ¿Dónde está el Dios que dijo que me iba a bendecir? David dijo: soy ungido rey, pero hay unas ovejas y una asignación que me espera. Hay algo que yo tengo que cumplir. Yo vine a hablarle a esa mujer y ese hombre que hoy saben en esta noche que Dios tiene cosas grandes contigo, con tu casa, pero que Dios está formando tu carácter. ¿Sabes? Yo tengo una frase personal que me gusta mucho y dice: lo que no me mató me hizo más fuerte. Yo le digo a la gente: mira mis heridas, lo que no me mató me hizo más fuerte. Hay cosas que el diablo va a hacer en tu contra y él creerá que tiene la victoria, pero esa herida se sanará. Y llegará el día que tú mostrarás esa herida como la muestra gratis de que peleaste en la batalla, de que hubo batallas que perdiste, pero que hay una guerra que es tuya, hay una victoria que te espera. ¿Sabes? Cuando nos vamos a la palabra unción, dice que unción proviene del hebreo mashad, que significa ungir con aceite, un acto simbólico de consagración. Ya tú recibiste la unción. David había recibido la unción, pero era necesario que fuera formado. Reino proviene del latín renum, gobernar, tener autoridad. La palabra entrenados viene del griego gumnazo, que se realiza y se forma y se relaciona con la palabra ejercicio, práctica y formar carácter. Es decir, que cuando hablamos de entrenamiento, de entrenado, dígale: estoy formando mi carácter.
Cuando hablamos de que hay un entrenamiento para la batalla, Dios está formando en ti a un guerrero que se levantará delante de un Goliat y le dirá: tú vienes contra mí con espada y cabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía que había algo que estaba pronto a suceder. Él sabía que en ese secreto él estaba desencadenando algo especial a su favor. Él sabía. Por eso ese día que su padre lo envió a llevar alimento a sus hermanos, él no pudo quedarse encallado. Él analizó el ambiente y dijo: aquí qué pasa. Y le dijeron: hay un incircunciso, uno de los filisteos. En medio, cuando David llegó, estaba el filisteo desafiando al pueblo de Dios. Así como el diablo te desafía muchas veces, que en tu casa, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu profesión, cuando el diablo dice que tus sueños no van a poderse dar, así estaba el filisteo delante del pueblo diciéndole: siquiera uno, y si me ganan y si me vencen, nuestro pueblo les servirá a ustedes. Ni Saúl se atrevía a salir. Las características de Saúl eran fuertes. Saúl era lo del que llenaba el prototipo de hombre de batalla. Su altura era excelente, pero su carácter no estaba formado para ese tiempo de batalla. Tu formación en tu carácter definirá la victoria que Dios te dará. Y dice que David le dijo: yo voy a pelear. En nuestro idioma, dame la oportunidad, yo estoy preparado. Saúl le dice: ¿y cómo lo vas a hacer? Tú eres hombre de guerra. Le dice: no, solo que cuando el león y el oso venían a atentar contra las ovejas de mi padre, lo tomaba por la quijada y lo mataba. Yo me imagino a David diciéndole a Saúl: ¿tú ves esta herida que tengo aquí? Ese día el oso intentó matarme, pero en el que yo había creído me dio la victoria. Tú ves esta que tengo aquí, me la hizo el león, pero lo tomé por la quijada y lo maté. Esta que tú ves por este costado, se iba a llevar a una de las ovejas para matarla y alimentarse, y lo tomé, corrí y le arranqué la oveja de mi padre. David le estaba describiendo a Saúl lo que era cada una de sus heridas, y Saúl, que se las creía más vivo que todo mundo, lo vistió con su armadura. Saúl dijo: cuando este salga a pelear y la gente vea mis vestiduras, dirá: el rey Saúl salió a pelear. El rey Saúl salió a enfrentar al gigante. Pero lo que no sabía es que no era con la herramienta de un guerrero, era con las herramientas que en el secreto David había logrado alcanzar delante del Padre. Dice que David intentó andar y no pudo. David se echó la espada de Saúl y no pudo avanzar. David dijo: no voy a poderlo hacer así. Dice que tomó el saco pastoril, corrió hacia un arroyo y tomó 5 piedras, tomó la onda en la mano y llegó delante del gigante. ¿Cuántos que están preparados para llegar delante del gigante y decirle: aunque vengas contra mí con espada y cabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos? Le dice el filisteo, le dice Goliat: ¿y acaso soy yo perro para que vengas contra mí con palo? David le dijo: lo que sí sé es que tus carnes hoy van a ser alimentos para las bestias del campo y las aves del cielo. ¿Sabe? Investigando, relata la historia que en el campo de batalla, en la mitad se trazaba una línea, y que las dos pueblos que estaban peleando, el primero que llegara y tocaba la línea, atacaba. Descríbame usted eso. Como un muchacho que no cubría las expectativas, que no tenía la estatura correcta para reinar en ese momento, ¿cómo podía correr y llegar a la línea antes que el gigante? Dígale el que está a su lado: entrenado para la batalla. David sabía que le tocaba ser más veloz que el león y que el oso. David se había entrenado en los secretos, donde nadie lo veía, donde lloraba
diciéndole: yo sé que aquí cuidando estas ovejas, tú has visto mi corazón, has visto mi adoración, y mi adoración ha llegado a tu cielo. Y dice que echaron a andar. Los pasos de Goliat eran más grandes. Los pasos de Goliat eran pasos de gigante. Pero David corrió y tocó primero la línea, y sacó una piedra y tomó la onda y la batió y pegó un golpe contundente. El gigante estaba protegido. Dice que todo su cuerpo estaba protegido. Había un gran escudo delante de él. Pero todo es el que entrenado en la batalla mira al gigante y analiza cuál es su debilidad. David vio que en la frente del gigante del Goliat estaba descubierta y dijo: ese es el punto donde daré para poderlo vencer. Y dice que tocando golpeó su frente, y dice que instantáneamente Goliat cayó y murió. Hay gente que dice que Goliat cayó y que lo mató con la espada. No, la piedra mató a Goliat. Pero lo que me lleva a asombrar todo esto es que el que no podía con la armadura de Saúl corrió delante del gigante, tomó una espada pesada y le cortó la cabeza. Eso solo lo hace el entrenamiento en lo secreto. Hay laboratorios de fe donde Dios te va a llevar y va a sacar de ti lo valiente, callante. Permíteme contarte algo de mi entrenamiento. Cuando estaba en mi casa, mi papá siempre me decía: Ailín, tú vas a ser una gran predicadora. Y yo le decía: amén, papá, sí, yo lo sé. Y me decía: y si tú quieres ser contadora pública, tú lo vas a hacer. Y vas a ser una mujer muy bendecida. Y me lo decía montada en una bicicleta, en la barra de una bicicleta, llevándome a la escuela. En ese tiempo no estaba la camioneta que tiene ahora. En ese tiempo no había casa propia ni la economía que hay ahora. Y él todos los días se inyectaba en mí en medio de un entrenamiento y me decía: aunque tus compañeros, porque yo estudiaba en un colegio privado becada por mis buenas notas, los compañeros míos, mis amigos, tenían dinero. Y yo estaba ahí cuando todos comenzaban a hablar y decían: yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser odontólogo, quiero ser médico. Yo agachaba mi cabeza y comenzaba a llorar. Y ellos decían: ¿tú qué vas a hacer? Yo les decía: contadora pública. Pero dentro de mi corazón yo sabía que las finanzas no estaban. Pero en el entrenamiento todos los días a las 5:30 de la mañana me decían: tú vas a ser grande, tú vas a ser grande. Todo lo que te propongas tú lo vas a alcanzar. Pasaron los tiempos. Cuando terminé el colegio, fuimos a averiguar universidad. Y yo le decía: papá, ¿qué vamos a hacer aquí? No hay la economía, mis sueños estaban frustrados. Y él me decía: no puedo creer que 365 días del año, todos los días te decía que tú lo vas a lograr y todavía lo dudas. Él me dijo: Dios quiere mostrarte quién es lo grande de Él. Llegué a la universidad, averigüé y salí diciéndole: sí, papá, como tú dices es. Cuando llegamos a la casa, mi mamá dijo, porque había un solo teléfono, dijo: estaban llamando, un empresario de Bogotá te estaba llamando por teléfono, Ramiro. Él devolvió la llamada y el empresario le dijo: vi una foto en Facebook de que tu hija se había graduado del colegio. Yo quiero preguntarte si tu hija tiene sueños, quiere estudiar algo. Y él le dijo: sí, mi hija quiere ser contadora pública. Y él le dijo: ya fuiste a averiguar universidad. Y él le dice: venimos ahora mismo de allá, ya la matriculaste. Él le dijo: no, en estos días estoy esperando a completar el dinero. No había un solo peso. Cuando él dice: mándame una foto del volante de la universidad de tu hija y dile a tu hija que Jorge Garzón quiere patrocinar toda su carrera universitaria, todos sus estudios, yo quiero patrocinarlo. El día que me gradué de técnica, yo alcé el cartón. El día que me gradué de tecnóloga, yo alcé el cartón. Pero el día que recibí el título de contadora pública, yo dije: el entrenamiento de una bicicleta me ha llevado a sentarme al trono donde Jehová ha decidido hacerlo. Yo hoy vine a hablarle a alguien, a una mujer, a un hombre que sabe que en medio del entrenamiento Dios está formando el mejor guerrero en ti. Él es un Dios perfecto en hacer sus cosas. Hoy me encuentro con compañeros y les pregunto: ¿qué hacen? Trabajo para una empresa, trabajo para monómeros.
Estoy en un consultorio odontológico con mis amigas y me dicen: Ailín, ¿tú qué haces? Yo le digo: ¿quieres que empiece de lo más grande a lo más bajo o de lo más bajo a lo más grande? Y me dicen: deja de ser así, habla. Yo le digo: lo más grande es que sirvo a Dios. Eso no tiene comparación. Y me dicen: ¿y tu profesión qué? Y yo le digo: eso es lo más bajo. Dios me ha regalado un negocio con 7 trabajadores, con muy buenas finanzas, un esposo con emprendimiento grande, conocimiento de las cosas de Dios y de los negocios. Le dije: Dios me ha bendecido con una familia y me bendijo tan grande que a una mujer que le dijeron que era estéril, con un 99.9% de esterilidad, después de 2 años de tratamiento, Dios le dijo por medio de un profeta: el año que viene, en el mes de septiembre, tú visitaré tu vientre y cargarás a un hijo varón en tus brazos. Y ellos me dicen: pero Ailín, tú eres como loca, ¿cómo tú vas a decir que tienes hijos si Dios te dijo que tú eras que estéril? En la medicina, el Dios que tú sirves, ¿qué hizo? Y yo le dije: el Dios que yo le sirvo me metió en medio de un laboratorio de fe, en medio de un proceso donde yo lloraba en silencio y le decía a Dios: como una mujer que predica y pone sus manos sobre mujeres que son estériles y tú visitas su vientre, hoy no puede producir hijos. Y Dios me dijo: yo visitaré tu vientre, porque te levantarás delante de muchas mujeres a decirle que lo que yo he hecho, yo lo haré, que lo que yo he dicho, yo lo manifestaré. Mi esposo, lleno de fe, todos los días hablaba a mi vientre y decía: ahí está Eleazar. Mi papá le puso nombre Eleazar, el sucesor del sacerdote. Él decía: mi nieto, el que me va a suceder en el apostólico. Y yo decía: Señor, tú lo dijiste, pero nos accidentamos en una moto viajando hacia Urabá. Nos accidentamos yendo a la universidad. Ailín se puso mal. Ailín no quería hacer nada. Llegaba de la universidad con malestar en el estómago. El emprendimiento comenzó a andar. El esposo decía: ¿será que es que tú no me quieres ayudar? Y yo lloraba y yo le decía: Dios, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Qué estás haciendo en mí? Yo necesito saber. Y le dije: ve y compra un purgante. Necesito que compres un purgante porque necesito limpiarme. Ya yo no aguanto más. Antes de comprar el purgante, él fue por una prueba de embarazo. Ya yo estaba cansada de hacerme pruebas de embarazo. Tenía 3 meses que había decidido no una más, porque mensual eran hasta 3. Y yo le decía: si juntamos esa plata, compramos el carro. Él se metió al baño. Vivíamos en un apartamento muy pequeño y la mitad de su cuerpo quedó dentro del baño y la mitad en el pasillo. Yo le dije: ¿qué haces ahí tirado? Y me dijo: yo quiero que te hagas la prueba delante de mí. Fui, oriné, hice la prueba, se la dejé ahí y me salí. Cuando yo escucho unos gritos en el baño: vive Jehová. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dice: ven a ver. Yo: pero ¿qué pasó? Ven a ver. Y me muestra y la prueba está positiva. Y yo todavía dudando de que Dios lo había hecho. Yo le decía: no, eso seguro es un error. Fue a la farmacia y me dijo: te haces otra. Y la rayita salió más oscura. Cuando él ve que está positivo, me dice: ahora mismo vamos para el laboratorio a hacerte una prueba. El que yo me había ganado para Dios, hoy me estaba inyectando en medio de mi laboratorio de fe, que en el entrenamiento Dios hace cosas sobrenaturales. Fuimos al laboratorio, hicieron una prueba de sangre. Cuando la doctora le dice a las 4 de la tarde, a las 3:30 estábamos afuera de la puerta. Y yo le decía: amor, ¿qué vinimos a hacer tan rápido? Él empezó a pelear con la doctora. Le decía: usted me dijo a las 4, son las 4:30. Ella le decía: espérense que la cosa está atrasada. Él cruzó a comprar una agua a la tienda. Cuando llegó el muchacho, me entregaron la prueba. Yo comencé a gritar en media calle y comencé a llorar. Yo no podía creer los resultados. Decía positivo. Y yo decía: Señor, ¿qué estás haciendo? Padre, ¿qué estás haciendo dentro de mí? El loco este me dijo: ahora nos vamos a Ecocaribe, un centro de ecografía. Yo le decía: pero ¿qué vamos a hacer allá? Yo quiero saber y terminar de confirmar la obra del milagro de Dios. Fuimos. Cuando entramos a sala a hacerme la ecografía, él le dice al médico: doctor, ¿cuántos días tiene?
Y el doctor le dice: ¿cuántos días tiene? Si esta muchacha está terminando la semana 12 y yo me quito el nombre de la profesión si no es varón. Eso solo lo hace Dios. Dios en medio del laboratorio de fe, Él comienza a probarte, Él comienza a tratarte, porque Él necesita que la fe aumente en ti. David sabía que esto era con la fe y que la fe hace parte del carácter. Mi bebé nació en octubre, pero el profeta dijo que era en septiembre. En mi cita número 8 llego y tengo la presión alta. Yo me sentía bien. Yo le dije: yo estoy bien, doctor, quédate ahí. A la hora otra vez la presión la tiene más arriba. La presión va por 270. Tú tienes que quedarte hoy, hay que desembarazarte. Cuando miré a mi hermana, yo le dije: ¿cómo es que estamos hoy? Me dijo 16 de septiembre. Yo le dije: firma los papeles, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse como es. En el mes que Dios dijo, nació Eleazar. Y la que era estéril le tocó desconectarse porque ya tiene 3 hijos. Los milagros de Dios son sobrenaturales. Si tú quieres ser entrenada para la guerra, si tú quieres tener un entrenamiento personal para la guerra, tienes que saber que hay lágrimas que te van a tocar derramar, que hay batallas que vas a sentir que perdiste, pero que son parte del proceso que te llevará a ser grande en Dios. La unción que ha caído sobre ti es necesaria, porque la unción trae milagros. Pero lo que Dios tiene que hacer en ti, en formar tu carácter, te llevará a cosas sobrenaturales. Sonda la vaquinda la babash. Sendele vecinda la bababanza la babash. Irra la vacanda la bas.